Estamos en la recta final del Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón del Monte es el más importante y el más largo que Jesús dio y que está registrado en los Evangelios. Precisamente está registrado en el Evangelio según San Mateo, en los capítulos del 5 al 7. Hemos estudiado desde la serie anterior las bienaventuranzas, todo el inicio del capítulo 5. Luego ingresamos a la serie La enseñanza más grande de la historia para continuar en nuestro estudio del Sermón del Monte. Y hemos ya tenido un largo camino en profundizar en el mensaje de Jesús. Y ahora estamos en el capítulo 7 y les expliqué la semana anterior que los primeros 12 versículos del capítulo 7 tratan acerca de el discernimiento en las relaciones humanas. El cristiano está enviado por Jesús a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Al ir por todo el mundo se topará con todo tipo de personas. Y Jesús en estos primeros 12 versículos habla de lo que es el discernimiento en nuestras relaciones humanas. Y quiero recalcar que en los primeros 5 versículos Él habla de cómo debemos relacionarnos con nuestros hermanos. Y Él habla de que no debemos juzgar. Y el tema de hoy es precisamente la paja y la viga. Vamos a estudiar los versículos del 3 al 5, solamente nos dará tiempo para estudiar esta porción, pero quiero tomar el contexto de lo que vimos la semana anterior para que podamos entender mejor nuestro texto base para hoy. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en labios del Señor Jesucristo, en Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y quiero hoy también enfatizar un poquito esta última frase de Jesús en el versículo 2, con la medida con que medís, os será medido. Los rabinos en el tiempo de Jesús enseñaban que Dios evalúa a los seres humanos con 2 medidas, la medida de la justicia y la medida de la misericordia. Y Jesús dice aquí que nosotros estamos poniendo las bases para nuestro juicio venidero. La forma en la que tú haces justicia afectará la forma en la que Dios aplique justicia sobre ti. Y la forma en la que tú aplicas misericordia afectará la forma en la que Dios aplique su misericordia sobre ti. Entonces, por eso Jesús dice que no debemos juzgar para no ser juzgados y que con el juicio con que juzguemos seremos juzgados. Es decir, desde ya estamos poniendo las bases para el juicio venidero, que es inevitable. Todos nosotros enfrentaremos un juicio ante el estrado del juez perfecto. Luego quiero que veamos los 3 versículos que son nuestro texto base para hoy. Pero quiero que noten algo. Jesús viene de hablar en plural, en segunda persona plural, vosotros, y dice, no juzguéis. Pero ahora cambia el tono de su enseñanza. Y alguien puede decir, pastor, ¿cómo sabe que cambia el tono si no tiene un audio de la grabación? Bueno, es simple, porque pasa de hablar en plural a hablar en singular. Pasa de hablar en segunda persona plural, que es vosotros, a segunda persona singular, que es tú, que eres tú. Y eso hace que su enfoque sea más personal, más directo y más íntimo. Vean cómo cambia de vosotros a tú, y dice en el versículo 3, ¿y por qué miras tú la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y quiero recapitular 2 versículos que vimos la semana anterior. Recordemos que somos siervos y no amos. Es lo que nos dice
Pablo en Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo o al esclavo de otro? En otras palabras, ¿cuándo pasaste de ser esclavo a ser amo tú? ¿Cuándo pasaste de ser siervo a ser señor tú? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, es decir, no es tu asunto. Y se mantendrá en pie porque el Señor, con esa mayúscula, tiene poder para sostenerlo. En otras palabras, tú que criticas a tu hermano, gracias a Dios no eres su Señor. Porque Él tiene al mejor Señor, que quiere levantarlo y restaurarlo y edificarlo. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo dice que emitir juicio es ser tal cual esclavo que ahora se cree señor de otro esclavo, cuando en realidad solamente es un esclavo más. Y luego dice Santiago que debemos recordar que somos seres humanos y ninguno de nosotros es Dios. En el capítulo 4, versículo 12 dice, no hay más que un solo legislador y juez. Es decir, no hay más que un solo dador de la ley y juez, aquel que puede salvar y destruir. Se refiere a Dios. Dios es superior a la ley. Dios dio la ley y Dios como juez aplica la ley, siendo superior a la misma ley. Y Santiago dice, tú en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? En otras palabras, ¿te crees tú Dios? ¿Eres tú el dador de la ley? ¿Eres tú quien es superior a la ley? ¿Eres tú quien se quiere poner en el estrado del juez perfecto, divino, a aplicar la ley? Entonces, vemos que no solamente no juzgamos por temor al juicio venidero, no solamente no juzgamos porque no somos amos o señores, no solamente no juzgamos porque no somos Dios. Ahora Jesús nos da un motivo más por el cual no juzgamos, y es simplemente porque somos pecadores. Y esta es la enseñanza de hoy. ¿Cómo es que siendo pecador quieres juzgar a otro pecador? Vamos directamente al punto número 1. El criticón no se examina a sí mismo. Mateo 7:3, en nuestro texto base, lo vamos a releer, dice, ¿y por qué miras? Por favor, repitan conmigo en voz alta esa palabra, miras. Vamos a volver a ella. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y se los he puesto en la versión Dios habla hoy también. Dice, ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y les pedí que repitieran la palabra miras porque quiero enfatizarla, y es que tal como aparece en el registro del evangelista Mateo, dicha por Jesús, es en esta manera. Es el verbo blepeis. Se transcribe de esta forma. Y está traducida como miras. Ahora, es un verbo presente activo y tiene el sentido en este contexto de mirar continuamente. ¿Por qué ves constantemente la paja o la astilla en el ojo de tu hermano? Es alguien que tiene la práctica de estar viendo constantemente, activamente, continuamente las faltas en otro. Pero recordemos que la semana anterior vimos que las palabras no juzguéis en el versículo 1 son me crínete. Y esto es simplemente traducido al español, el verbio no, el verbio negativo no, y crínete es no juzguéis. Ahora, les expliqué que este verbo crínete es un imperativo que tiene un sentido continuativo. Es decir, Jesús está condenando el hábito de juzgar. Jesús está condenando
aquel que tiene la actitud de juzgar constantemente o continuamente. Entonces, cuando entendemos que Él dice que no debemos de tener el hábito de juzgar, también dice que no debemos de tener el hábito de estar viendo constantemente la paja en el ojo de nuestro hermano o la astilla en el ojo de nuestro hermano. Quien tiene el hábito de juzgar va también a tener la tendencia o la costumbre de mirar continuamente lo que está mal en el otro. Estar viendo esa paja o astilla en el ojo del prójimo. Y Jesús usa dos palabras a manera de un contraste. La palabra carfos, que significa paja o astilla, y puede implicar hasta una partícula de aserrín, un pedacito de aserrín. Y la palabra dokos, que significa viga o tronco. Y quiero recordarles que Jesús era un carpintero experto, que Jesús ejerció la carpintería por 18 años. Desde los 13 años hasta los 30 ejerció dicha profesión. Esa profesión la aprendió de su padre putativo, José. Y por eso él habla de este contraste. Una astilla, que todavía la pedí un poco grande para que ustedes la pudieran ver, y una pequeña viga que pedí que me cortaran porque era mucho más larga. Y evidentemente Jesús está ridiculizando al que se dedica a ver las faltas del otro cuando él tiene peores faltas, ya solamente por el hecho de estar juzgando o criticando al prójimo. Es como si alguien tuviera esta astilla en su ojo y yo llegara así. Ay, hermano, tenemos que hablar acerca de esa astilla en tu ojo. Fíjate que eso está muy mal. Déjame orar por ti. Déjame darte consejo. Y así como se ve en este momento, todavía peor se ve porque Dios conoce todo. Todavía peor se ve delante de Él. Las palabras de Jesús nos dan esta idea. Hay pecados que son más grandes que otros. Y de hecho, esto lo confirmamos en la Biblia. Porque cuando Jesús está siendo juzgado por Pilato, Pilato le dice a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? A lo que Jesús respondió en Juan 19:11, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Y no se refiere a Judas, se refiere al sumo sacerdote Caifás. Porque el sumo sacerdote Caifás era el principal responsable religioso para haber entendido que Jesús sí era el Mesías. Y no lo hizo. Y por eso su pecado era más grande. Entonces entendemos, la Biblia sí habla de que unos pecados son más grandes que otros. Sin embargo, todos somos pecadores. Dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es que la práctica ininterrumpida del pecado es negación de todo lo que implica la gracia de Dios. Perdón, la gloria de Dios. La gloria de Dios. La práctica ininterrumpida del pecado es negación de todo lo que implica la gloria de Dios. Santiago 2:10 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Es decir, transgredir un solo precepto es infringir la totalidad de los preceptos de Dios. La realidad, mis hermanos, es que todos somos seres humanos caídos. La caída de Génesis capítulo 3 nos ha hecho a todos nosotros pecadores. Así que no estamos calificados para subir al estrado de un juez que es santo, santo, santo.
Cuando tenemos el hábito de juzgar y criticar destructivamente, revelamos un grave problema. Tenemos un pecado más grande que el de aquellos a los que juzgamos y criticamos, el cual Jesús ilustra como una viga en nuestro ojo. Somos ciegos ante la verdad de nuestra propia naturaleza. Cuando tengo una viga de estas dimensiones, no puedo ver con claridad. Y Jesús evidencia comparando una astilla con una viga que ante Dios uno de los más grandes pecados es el juzgar y criticar. En otras palabras, puede ser que tú tengas solamente una astilla en tu ojo y vas con tu astilla, pero en el momento en que te empiezas a fijar en las astillas de otros, te empieza a crecer. Es como una especie de Pinocho criticón, que cuando empieza a criticar entonces comete uno de los mayores pecados ante Dios y de una astilla pasas a tener un gran tronco o una gran viga. Eso es lo que pasa cuando juzgamos y criticamos. Y lo trato de exponer de la forma más sencilla posible. Pero recordemos que anteriormente Jesús había evidenciado la hipocresía religiosa, es decir, la hipocresía de nuestra relación con Dios. Jesús había dicho que los hipócritas practicaban la religión para ser admirados por la gente. Y eso sigue vigente en la actualidad. Hay muchos que anhelan pleitesía usando plataformas religiosas. Hay muchos que anhelan fama usando plataformas religiosas. Por favor, reconózcanlos. No caigan en sus artimañas. Pero ahora Jesús está hablando de la hipocresía que se da en nuestras relaciones personales. Ahora, esta es una regla, mis hermanos. El que es hipócrita en su relación con Dios es hipócrita en su relación con su prójimo. Y el que es hipócrita en su relación con su prójimo es también hipócrita en su relación con Dios. Recordemos que nuestra relación con Dios afecta directamente nuestra relación con nuestro prójimo y nuestra relación con nuestro prójimo afecta directamente nuestra relación con Dios. Por eso los dos principales mandamientos dados por Jesús son: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y eso resume toda la ley y los profetas. Ahora, acusar a otros cuando ellos podrían con justicia acusarnos a nosotros es hacer el ridículo. Mientras haya pecado en nuestras vidas, es improcedente que tiremos piedras a otros. Y quiero ubicarlos en el contexto de esta historia. La fiesta de los tabernáculos había terminado el día anterior, por eso la ciudad de Jerusalén tenía muchos visitantes y estaba sumamente concurrida. Jesús, que no tenía dónde recostar su cabeza, había pasado la noche en la intemperie en el Monte de los Olivos. A la mañana siguiente, Jesús, muy temprano, fue a enseñar. Y mientras él estaba predicando, llegaron unos individuos a interrumpirlo con una mujer adúltera. Y vamos a leer el relato en Juan 8:3-11. Dice: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. Ahora hago una pausa aquí porque la llevaron con una doble agenda y no tenían una buena intención, ni para con esa mujer ni para con Jesús. Versículo 4, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Si se le sorprendió en el acto mismo de adulterio, quiere decir que tenía que haber habido en ese lugar un hombre. ¿Y dónde está? Si le sorprendieron en el acto mismo, ¿dónde está el hombre? En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Pero la ley de Moisés no solamente dice que había que apedrear a las mujeres adúlteras, sino también dice que había que apedrear a los hombres adúlteros. O sea que estos eran una partida de machistas que interpretaban la ley a su antojo. Y como les convenía. Versículo 6, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo.
Y es que constantemente buscaban que Jesús dijera algo contrario a la ley para acusarlo. Y quiero explicarles esto. Si Jesús hubiese dicho que no la apedrearan directamente, lo hubiesen acusado de haber contradicho la ley dada a Moisés. Si Jesús hubiese dicho que la apedrearan, lo hubiesen acusado de haber contradicho la ley romana, porque los romanos tuvieron que prohibirle a los judíos que aplicaran la pena de muerte sobre las personas sin el aval de una corte romana. Entonces lo querían poner entre la espada y la pared. Si decía apedréenla, se ponía contra los romanos, y si decía no la apedreen, se ponía contra los judíos. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. ¿Y saben por qué me quebranta esto? En lugar de responderles con palabras, les respondió con una acción. Escribir en el suelo. Y cuando alguien dice, lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo era esto, simplemente está cayendo en conjeturas. Pero lo que no es una conjetura es la acción, que sí está descrita en el Evangelio. El único otro lugar donde Dios escribe con el dedo es en el Éxodo. En el Sinaí, cuando da ¿qué? Las tablas de la ley. ¿Saben cuál es el mensaje de Jesús al escribir con su dedo en el suelo? Ustedes me vienen a consultar como un rabino, pero más que un rabino, yo soy quien escribió la ley. Yo soy el dador de la ley. Soy superior a la ley. Por cuanto yo la di, yo decido aplicarla. Por cuanto yo la di, yo soy juez. El juez verdadero. ¿Y saben qué decido con esta mujer? Perdonarla. Versículo 7, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y le dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con su respuesta, Jesús no está aboliendo la ley de Moisés. Pero Jesús hizo esto. Aplicó la ley de Moisés primeramente sobre aquellos que acusaban y juzgaban a esta mujer. Y los puso en un lugar donde ellos eran totalmente incompetentes para aplicar la ley. Versículo 8, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Por favor, hay otro mensaje aquí implícito. Es decir, ¿cuántas veces escribió Jesús sobre el suelo en esta escena? 2. ¿Cuántas veces escribió Dios las tablas de la ley en su misericordia en el Éxodo? 2. ¿Más claro? Ni el agua. Versículo 9. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y la mujer respondió, nadie, Señor. Solamente quedaron 2 personas, la pecadora y el amigo de los pecadores. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esa cena es perfecta.
está una pecadora que en lugar de una sentencia a muerte, lo que recibe es vida eterna. Jesús sigue diciendo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús la perdonó, Jesús no la condenó, pero Jesús tampoco avaló su pecado. Jesús le dio la instrucción de no seguir pecando. Salomón escribió unos 1000 años antes de Cristo en Proverbios 29, ¿quién puede afirmar, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado? Recordemos que la primera bienaventuranza dada por Jesús es para los pobres en espíritu. ¿Saben qué implica esto? Reconocer mi necesidad de Dios, reconocer que estoy perdido sin Él, reconocer que soy un pecador que necesita su salvación y su limpieza. Esa es la pobreza en espíritu. Lo contrario de un pobre en espíritu es un soberbio en espíritu. Jesús siempre condenó el orgullo religioso y la falsa rectitud propia basada en apariencias externas. Generalmente, el que se dedica a ver la astilla en el ojo de los demás, al no poner atención en la viga de su propio ojo, desarrolla un falso concepto de sí mismo y tiende a sentirse superior a los demás. Ve a los demás sobre el hombro, ve a los demás hacia abajo y ve tanto hacia abajo que no ve hacia arriba. Cuando la palabra de Dios nos instruye a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, Él quiere ver hacia abajo a los demás. Y saben, por ver tanto hacia abajo, no ve a Dios. Y al no ver a Dios, entonces no es pobre en espíritu. El que realmente ve hacia arriba y ve a Dios, sabe que es nada más un pecador y que necesita el perdón de Dios, la redención de Dios, la salvación de Dios. Pero alguien que se olvida de ver a Dios y la grandeza y la santidad de Dios y se pone a ver a otras personas hacia abajo, ¿saben qué pasa con esa persona? Tiene un falso concepto de sí mismo, no ve su pecado, no ve sus errores y se dedica a ver las faltas en los demás. Por eso Jesús da la parábola también del fariseo y el publicano. La semana anterior les hablé un poco de esta parábola, pero hoy quiero profundizar en ella y quiero que la leamos. Dice Lucas 18, 9, 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esta es la mejor descripción que he escuchado de estos falsos líderes religiosos llamados fariseos y escribas. Confiaban en sí mismos como justos, se creían justos, pero también menospreciaban a los demás. Y entonces Jesús les dice esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Jesús utilizó este contraste en una forma de relieve para exponer lo que era la falsa adoración de los fariseos y el verdadero arrepentimiento de un publicano. El fariseo era un líder religioso, mientras que un publicano estaba excomulgado de la vida religiosa. El publicano era considerado como el peor tipo de persona. Se habla de pecadores en la Biblia y por debajo se ponen a los publicanos, porque los publicanos no solamente eran pecadores, sino además traidores a la patria, como los miraban los judíos. Y Jesús hace ese gran contraste. Y dice en el versículo 11, el fariseo puesto en pie, es decir, tratando de ser visto por la gente, como era su costumbre, oraba consigo mismo de esta manera. Es decir, hablaba con su propio ego en lugar de hablar con Dios, diciendo, y aquí empieza a hablar de puras astillas en los ojos de los demás, vean ustedes. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que tienen astillas en su ojo. Y esto estoy, obviamente, expresando para que se pueda entender mejor el texto. Gracias porque no tengo la astilla de esos ladrones y no tengo la astilla de esos injustos, ni la astilla de esos adúlteros, ni la astilla de ese gran publicano. Se los leo textualmente. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Después de que con su espíritu altivo se ha dedicado a ver las faltas en todos los demás, entonces ahora, como él ignora la viga en su propio ojo, procede a alabarse a sí mismo, a hablar bien del mismo y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Saben cómo se llama eso? Orgullo religioso. Y aquí viene el contraste. Mas el publicano, estando lejos, ¿saben qué implica esto? Que como estaba excomulgado de la vida religiosa, buscó un rincón en el templo, donde nadie lo viera. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Esto es señal de luto y de dolor en este contexto.
diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vean por favor que el publicano no se puso a ver las faltas en otros, no se puso a compararse con otros. El publicano reconoció que era un pecador. Vio su propio pecado. Y Jesús dice en el versículo 14: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, el que empieza a ver sobre el hombro a los demás, el que empieza a ver con orgullo a los demás, el que empieza a enfocarse en las astillas de los demás, ignorando la viga de su ojo, se está enalteciendo, se está poniendo en un lugar de juez que no le corresponde, se está poniendo en un lugar de señor que no le corresponde, y por cuanto se está enalteciendo, Dios mismo se encargará de humillarlo. Eso es lo que Jesús enseña aquí. Por eso les he puesto esta nota: la inclinación a censurar o descalificar a los demás, según A.B. Bruce, es un vicio farisaico de exaltarnos nosotros mismos a costa de desacreditar a otros, un medio muy barato de obtener superioridad moral. Muy bien lo dijo el evangelista Lucas en su relato: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Es decir, la plataforma para su justicia era el menosprecio al otro. Por eso obtenían superioridad moral de la forma más barata posible. El punto número 2 es: el criticón se engaña a sí mismo. Dice nuestro texto base en el versículo 4: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? En la versión Dios habla hoy dice: y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Tenemos una fatal tendencia a exagerar las faltas de los demás y a reducir la gravedad de las nuestras. Los seres humanos tenemos una enorme capacidad de autoengañarnos. Corrompemos la justicia y la convertimos en autojustificación. Recordemos la pregunta de Pablo: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? En otras palabras, ¿ya te crees el amo siendo esclavo? Recordemos la pregunta de Santiago: ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? En otras palabras, ¿te crees Dios? ¿Te crees el dador de la ley? ¿Te crees superior a la ley? ¿Te crees el juez soberano para juzgar a tu hermano? Por eso Pablo nos hace ver que el que juzga a su hermano es un absoluto demente que se cree Señor y Dios. Algo que no es. Dice Pablo en Gálatas 6:3: porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso dije que este punto número 2 es que el criticón se engaña a sí mismo. Se cree ser alguien que no es. Cualquiera que llegue a la conclusión de ser alguien especial porque se compara con otras personas que él considera inferiores, se engaña a sí mismo. Cuando la Biblia dice que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. En vez de juzgar a otros, la prioridad del verdadero cristiano debe ser someter a prueba sus propias acciones, sus propias obras, tratando de parecerse más y más a Cristo Jesús. Jeremías nos hace ver esto: el corazón de los seres humanos es engañoso. Y generalmente decimos solo esa frase, pero Jeremías dice una cosa más: también es perverso. Tenemos que tener tanta precaución y cuidado con la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, porque podemos estarnos autoengañando. En Proverbios 30:12 dice: hay quienes se creen perfectos, pero están llenos de pecado. Proverbios 21:2: una persona puede considerar intachable su conducta, pero el Señor juzga las intenciones. Mientras que una persona fácilmente se autoengaña y dice: yo soy intachable, ¡qué santo soy! Dios no puede ser burlado y pesa los corazones. En 1 de Juan 1:8 el apóstol dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, si no vemos nuestra propia viga, nos engañamos. Si no vemos nuestro propio pecado, nos engañamos. Irónicamente,
es prácticamente imposible convencer al buscafaltas. Así lo bauticé. Buscafaltas. Es prácticamente imposible convencer al buscafaltas de que está en un error. Está tan ocupado escarbando en los ojos de los demás, buscando las astillas en los ojos de los demás. Aquí encontré otra astilla. Este otro tiene otra astilla. Está tan ocupado haciendo eso que nunca revisa su propio ojo y no se da cuenta que tiene una inmensa viga solo por el hecho de ya estar juzgando y criticando. Lo que tiene es una viga, es lo que dice Jesús. Ahora, lo que pasa con este criticón es que siempre busca criticar, obviamente. No puede sentirse a gusto si no está constantemente denunciando y condenando a los demás. No se da cuenta que es un adicto y que su vicio es el fariseísmo y que la droga que consume se llama orgullo de opinión. Muchos de estos jueces fraudulentos critican la doctrina de las iglesias. Y me refiero a incluso que critican doctrinas de iglesias saludables o que tratan de apegarse lo más posible a la verdad de la palabra de Dios. Y tratan de criticar lo demás o tratan de criticar la doctrina sin entender ni siquiera lo más básico del cristianismo, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Son personas que se creen sabias en su propia opinión. Dice Proverbios 12:15, Salomón, el insensato cree que las sabe todas, pero el inteligente oye consejos. El insensato es orgulloso en su misma ignorancia y en lugar de ser corregido, él busca corregir. Vemos que en Isaías, por ejemplo, Dios denuncia la corrupción moral, social y teológica y dice, ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Es decir, el que se cree muy sabio e inteligente delante de Dios no es más que un corrupto y perverso, altivo. En Proverbios 26:12 dice, más puede esperarse de quien reconoce que es tonto que de un tonto que se cree muy sabio. Me gusta esa traducción. Creo que merece la pena leerlo de nuevo. Más puede esperarse de quien reconoce que es tonto que de un tonto que se cree muy sabio. ¿Saben cuál es la combinación más letal? Ignorancia y orgullo. Esa combinación es fatal. Cuando un ignorante cree que sabe, Dios nos libre. Y generalmente, los que tienden a criticar a iglesias saludables en su doctrina, porque no están de acuerdo en un punto doctrinal, es decir, todos los puntos doctrinales están bien, pero en este punto, pastor, yo no estoy de acuerdo. Ajá, hermano, ¿y cuál es su preparación teológica? Ninguna, pero Dios me revela más que a ustedes, todos los que han estudiado en seminarios teológicos y que se han quemado las pestañas. Cuando Pablo entrenó a Timoteo, le dijo, no leas y mejor ponte a buscar revelación. No, le dijo, dedícate a la lectura. ¿Saben por qué? Porque Dios bendice cuando una persona se prepara con diligencia en el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando alguien tiene la preparación correcta, puede intentar desarrollar una declaración doctrinal de una iglesia para estar lo más apegado posible a las Sagradas Escrituras. Pero cuando un ignorante que se cree que sabe, trata de contradecir una doctrina hecha seriamente, una declaración doctrinal hecha seriamente, se convierte como en un falso violinista que se sabe una sola nota. ¿Qué les parecería a ustedes escuchar un concierto de la Sinfónica y uno que se cree violinista y que no sabe más que una sola nota? Y todos están tocando una sinfonía de Tchaikovsky y él está...
Todos los demás estudiaron toda su vida para tocar violín, pero él se aprendió una nota y dice, yo sé más que ustedes. Ese tipo de personas son contraproducentes en las iglesias. Les das confianza y lo que hacen es criticar a las autoridades de la iglesia, criticar la doctrina de la iglesia. Les das confianza y lo que hacen es tocar la misma nota en todas las reuniones que pueden en la iglesia. Porque no hay combinación más letal que un ignorante que cree que sabe. En Santiago 1:26 dice, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Y cuando estaba realizando esta predicación, escribí este pensamiento que publiqué en las redes sociales. En la acción de juzgar y ejercer un celo difamatorio, debemos recordar que, independientemente de que la persona que critica esté diciendo o no la verdad, lo que Dios observa son las intenciones secretas del corazón, los verdaderos motivos por los que el individuo emite sus palabras en contra de alguien. Normalmente el criticón busca aumentar su importancia y que otros lo oigan. Suele tener demasiadas frustraciones personales, por lo que le incomoda la trascendencia del prójimo. Como bien lo dijo el poeta francés Alphonse de Lamartine, la crítica es la fuerza del impotente. El criticón, en su carencia de recursos virtuosos, acude a lo más barato que encuentra en el mercado del fracaso, potenciar su propia reputación degradando a otra persona. Como no tiene nada que ofrecer, entonces su única plataforma es hacer pedazos a alguien más para tratar de él levantar su propia reputación y llamar la atención. El hipercrítico o archicrítico cae constantemente en los pecados de difamación, chisme, murmuración y calumnia. Se encuentra muy a gusto con pasajes como el que vamos a estudiar en unas semanas, cuando Jesús nos previene en el Sermón del Monte de los falsos profetas y dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces él dice, ay, ese es mi pasaje favorito. Yo quiero reconocer a esos falsos profetas y evidenciarlos. Y cuando le dices, pero hermano, lo que usted está haciendo no es realmente defender la sana doctrina, lo que está haciendo usted es ser un criticón, un adicto a la crítica, que tiene una droga que se llama orgullo de opinión. Y cuando lo confrontas, dice, no, momento, pastor, yo no soy ningún criticón, yo soy un inspector de fruta. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo inspecciono los frutos, pastor. Ah, pero hermano, ¿quién te nombró inspector? Ah, o sea que tú ya te pusiste un título, te autonombraste inspector. O sea que ya eres superior a los demás, qué bueno. Y estoy hablando sarcásticamente. En el momento en que se autonombró inspector, ya está poniendo las bases para su juicio final. Se condena a sí mismo. Romanos 2, 17, 23, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos. Es decir, si lo aplicamos hermenéuticamente, algunos de ustedes dicen con orgullo que son cristianos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia, aprenden a conocer qué es lo mejor. Se sienten muy seguros al decirles a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Pero ojo con lo siguiente, versículo 21. ¿Pero cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? Es un poquito así como lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo puedes ver la paja o la astilla en el ojo de tu hermano si no ves primeramente la viga en el tuyo? O como dice la Reina Valera 1960, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Continúa el texto diciendo, ¿cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? En otras palabras, les encanta enseñar el 8º mandamiento mientras lo quebrantan. Versículo 22, dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Perdón, es decir, predican acerca del 7º mandamiento, no adulterarás o no cometerás adulterio, pero ustedes mismos, en el momento en que están predicando de no adulterar, están con una relación
fuera del matrimonio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y tristemente hay tantos casos así. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. ¿Saben cómo se llama esto? Sacrilegio. Ellos creían que saquear los templos de los paganos les daba pureza religiosa y entonces sacaban los ídolos de los templos paganos, pero luego decían, este ídolo, ¿por cuánto lo puedo vender? Y buscaban beneficio personal, supuestamente haciendo una misión de pureza religiosa. Versículo 23. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Y luego Pablo cita a Isaías y dice, por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Y unos versículos antes, Pablo dice en el mismo capítulo, si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. Se están condenando a sí mismos cuando están juzgando y criticando al otro en lugar de tratar con su propio pecado. En Mateo 23, 24, Jesús da los ayes en contra de los líderes religiosos y dice, guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Y es que cuando estudias a profundidad Levítico 11 te das cuenta que de la lista de todos los animales impuros, el mosquito es el más pequeño de la lista y el camello es el más grande de la lista. Por eso Jesús usa el camello en varias ilustraciones. Y literalmente los líderes religiosos, por lo que decía Levítico 11, usaban una tela muy fina y entonces colaban el agua, colaban el vino. Dios guarde, me tragué yo un mosquito. Pero la realidad delante de Dios es que no solamente se tragaban un mosquito, sino un camello. En otras palabras, ustedes son meticulosos para asegurarse de no cometer la más mínima impureza, pero terminan por cometer la más grande impureza, creerse superiores y juzgar a los demás. Sepulcros blanqueados, les dijo Jesús. Ay, por fuera, qué lindos. Pero por dentro son putrefactos. Matthew Henry dice, muchos hay que hablan de reformar el mundo o cualquiera de las instituciones y la propia iglesia, sin cuidarse de reformarse primero a sí mismos. No puede gobernar en la iglesia quien no gobierna primero en su casa. ¿Y cómo puede pretender alguien reformar una iglesia cuando ni siquiera puede reformar su vicio de estar emitiendo juicio, su adicción de estar criticando a los demás? ¿Cómo puede pretender ser como un Martín Lutero o como un Juan Calvino si no puede ni siquiera gobernarse a sí mismo? Por eso es importante todos nosotros examinarnos a nosotros mismos. William Barclay dice, todos los domingos los estadios de fútbol están llenos de personas que son críticos acervos de los errores que cometen los jugadores, pero que quedarían en ridículo si ellos mismos descendieran al campo de juego. Me acuerdo que yo a veces me enojo con el Real Madrid, pero si me metiera yo a la cancha con mi panza corriendo ahí, vi a un comediante argentino en un pequeño video muy corto que fue viral en las redes sociales. Hay un comediante argentino que defiende a Messi, porque Messi ha sido muy criticado porque solo ha ganado segundos lugares en la Copa del Mundo, segundo lugar, Copa de América, segundo lugar. Y entonces este comediante argentino se indignó y le preguntó a todos los argentinos en televisión abierta, ¿y vos, segundo lugar en el mundo, de qué sos? Yo soy segundo en mi casa, dice. Primero mi señora y después yo. Pero en el mundo no soy nadie. Dice. ¿Y vos, segundo lugar, de qué sos? Ayer vimos que un hombre como Eric Barrondo, que hace algunos años nos dio la primera medalla olímpica en nuestro país, no pudo ganar.
¿Y qué pasó en las redes sociales? Realmente estaba mareado de ver cuánto atacaban a un hombre que nos ha dado la única medalla olímpica que tenemos. Y mi pregunta hoy es, para todos aquellos que me ven, porque sé que los que están aquí no criticaron a Eric Barrondo, pero mi pregunta para ti que estás viendo es la siguiente. ¿Cuántas medallas olímpicas le has dado a Guatemala, tú que criticas a Eric Barrondo? El punto número 3. El que critica es un hipócrita. Primero tiene que extraer su propio pecado. Dice en Mateo 7:5 el Señor Jesucristo: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Al tratar de evadir nuestras propias faltas y enfocarnos en las faltas de los demás, experimentamos el engañoso placer de la rectitud propia sin dolor penitente. Ay, qué malo es él, qué bueno soy yo. Por eso la expresión de Jesús es perfecta. Hipócrita. Y el signos de admiración. Este es uno de los peores tipos de hipocresía. ¿Saben por qué? Como es como una hipocresía disfrazada de piedad. Porque un acto de bondad se convierte en una excusa. Es como, ay hermano, te voy a ayudar. Es como decir eso. Ay hermano, te voy a ayudar a quitarte esa paja de tu ojo, ¿viste? Ay, te voy a ayudar a quitarte esa astilla del ojo, ¿viste? Pero ¿saben? Eso se convierte en un medio para inflar el ego. Tristemente. Cuando ayudar al prójimo se convierte en un medio para inflar mi ego, no estoy siendo un verdadero cristiano. En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, somos como impuros, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Pueden repetir conmigo trapo de inmundicia? ¿Saben qué es eso en hebreo? Un paño menstrual. Es decir, ¿te crees muy justo? Ante Dios, tu justicia es como un paño menstrual. Y por favor, perdónenme lo explícito, pero es lo que dice. Y es mi compromiso con ustedes, predicar la Biblia tal cual está escrita. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, somos como hojas marchitas arrastradas por las maldades que hemos cometido. Por eso dice Jeremías en Lamentaciones 3:40, reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvamos nuevamente al Señor. Por favor, repitan conmigo, volvamos. La palabra shuv, que se traduce como volver o regresar, es arrepentimiento también. En la cosmovisión judía, el acto de arrepentirse es volver, es regresar a Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer todos. Pablo nos advierte que no debemos participar de la Santa Cena del Señor indignamente y nos dice qué debemos hacer. 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No es estar probando a los demás, es probarse cada uno a sí mismo primeramente. Y luego dice en 2 Corintios 13:5, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. Y vean esta pregunta, me encanta. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? En otras palabras, ¿no sabes quién realmente eres? ¿No sabes cómo eres realmente? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba, a menos que estén reprobados y Jesús no está en ustedes, es lo que quiere decir. Y es que la prueba, mis hermanos, de la autenticidad de nuestra relación con Cristo es la siguiente: ¿cómo amo yo a mi hermano? Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, los unos con los otros. ¿Saben qué quiere decir eso? Que la única forma de demostrar que soy verdadero discípulo de Jesús es amando a mi prójimo. Y si le critico para destruirle, y si le juzgo,
y si le difamo, y si le calumnio, no me puedo llamar discípulo de Jesús porque no le amo. Si tengo morbo por su pecado, no me puedo llamar discípulo de Jesús porque no le amo. Jesús deja implícito que existe la necesidad de sacar la paja del hermano. En ningún momento Jesús dice que no saquemos la paja del hermano. Pero la única forma de sacar la paja del ojo del hermano es primeramente quitando la viga de nuestro propio ojo. Por eso recordemos los 3 primeros rasgos del carácter del verdadero cristiano. Dice en Mateo 5:35, en el principio del Sermón del Monte de Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el verdadero cristiano es sencillo en su espíritu. No es arrogante, no es soberbio, no ve a los demás hacia abajo, no ve sobre el hombro al resto. El verdadero cristiano se declara en bancarrota delante de Dios. El verdadero cristiano sabe que está perdido sin la misericordia de Dios, sin su gracia, sin su perdón. Es pobre en espíritu. Por otro lado, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es bienaventurados los que hacen luto, los que hacen duelo por sus propios pecados y por los pecados de los demás. Es el sentido principal de esta bienaventuranza. Es decir, lloro por mis propios pecados, pero también lloro por los pecados de mi prójimo. No hago morbo de los pecados de mi prójimo, no hago chisme de los pecados de mi prójimo, no destruyo a mi prójimo por sus pecados. Lloro por sus pecados, porque sé que tanto mis pecados como los pecados de mi prójimo ofenden al mismo Dios. Y entonces, en una actitud de pobre en espíritu, llorando por los pecados que ofenden a Dios, luego dice el versículo 5: bienaventurados los mansos, y esa palabra mansos se traduce también como humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otras palabras, como un pobre en espíritu, que lloro por mis pecados y los de mi prójimo, en humildad llego, después de haber sacado la viga de mi ojo, a ayudar a mi hermano con la paja que tiene en su ojo. Después de extraer la viga de nuestro ojo, nos corresponde ayudar con amor fraternal a nuestro hermano que tiene una paja en su ojo. Gálatas 6:1 dice el apóstol Pablo, en Gálatas 6:1, inspirado por el Espíritu Santo: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, ¿saben qué quiere decir esto? Ustedes que son espirituales, no quiere decir más que esto: ustedes que ya se sacaron la viga de su ojo, deben restaurarlo con actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Mis hermanos, ninguna persona prepotente, arrogante, autosuficiente, orgullosa, que confía en su propia rectitud, que es intolerante e impaciente con las debilidades de los demás, es apta para el ministerio. Porque no tiene ninguna autoridad moral para analizar ni para corregir los males ajenos, pues no refleja para nada el amor de Cristo. Santiago 5:19 al 20 dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. La actitud correcta no es juzgar y criticar. La actitud correcta es buscar la salvación del que está perdido. Y quiero cerrar esta predicación con 2 versículos del libro de Hebreos. En el capítulo 3 y versículo 13 dice: antes exhortaos. Por favor, repitan conmigo esa palabra: exhortaos. Vamos a volver a ella. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, es decir, mientras todavía haya tiempo, mientras todavía sea oportuno. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Saben que hay aquí en el libro de Hebreos un fuerte sentido de la responsabilidad de grupo? Un fuerte sentido de la responsabilidad de grupo es lo que marca a una iglesia saludable. Cuando yo de corazón me preocupo por mi hermano, de corazón lloro con los que lloran, de corazón río con los que rían, me gozo con los que se gozan, de corazón busco la restauración del prójimo, de corazón busco la salvación del perdido, de corazón busco la sanidad del que está enfermo, de corazón busco el bienestar de mi hermano. Esa es una iglesia saludable.
un verdadero cuerpo de Cristo. ¿Se imaginan ustedes un cuerpo que dijera cómo quisiera que se enfermara la pierna? Eso no es un cuerpo. Eso no es una iglesia. Una iglesia no hace morbo por la enfermedad de alguien más y pone juicio. Ay, esa enfermedad le vino como un castigo de Dios, pero cuando la persona que dice eso se enferma, ay no, Dios me está tratando para que yo sea mejor. Por eso vemos un fuerte sentido de responsabilidad de grupo en una iglesia saludable. De hecho, mis hermanos, uno de los motivos para congregarnos es exhortarnos los unos a los otros. Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, es decir, ya desde la iglesia primitiva había gente que no se congregaba, sino exhortándonos. Por favor, repitamos también esa palabra, exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Muy bien, mis hermanos. La palabra griega para exhortar, y la voy a poner en otro color. El verbo griego exhortar es parakaleo. Parakaleo se transcribe así. Parakaleo. Ahora, les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Esta palabra parakaleo se parece a alguna palabra que ustedes conocen en el griego? ¿Cuál? Me siento muy orgulloso en el buen sentido de ser pastor de ustedes. Parakletos, cuya pronunciación en griego es parácletos. ¿Y quién es el parácletos? El consolador, muy bien, el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Parácletos es un sustantivo y parakaleo es el verbo. Ajá. Y tú y yo estamos llamados a parakaleo a nuestro prójimo. Ahora recordemos qué significa parácletos. Parácletos es el consolador, y Jesús mismo es el primer parácletos, porque Él dice, yo les enviaré a otro parácletos, a otro consolador. Entonces, la traducción es consolador, ayudador, consejero, defensor. En otras palabras, yo estoy llamado a ser un instrumento del Espíritu Santo para con mi hermano. Yo estoy llamado a consolar a mi hermano. Yo estoy llamado a defender a mi hermano. Yo estoy llamado a ayudar a mi hermano. Ahora quiero hacer este contraste. ¿Cuál es la función de Satanás? Según Jesús en Juan capítulo 10, robar, matar y destruir. La función del Espíritu Santo es consolar, ayudar, proteger, defender, aconsejar, guiar a toda verdad. Mi pregunta es esta: ¿de quién estás siendo instrumento tú? ¿De quién estoy siendo instrumento yo? ¿Estoy destruyendo con mi chisme, mi crítica, mi juicio, mi murmuración, mi difamación a mi hermano, siendo un instrumento del diablo? Recordemos que el mismo Pedro recibió esta represión de parte de Jesús: apártate de mí, Satanás. El mismo Pedro en algún momento fue instrumento de Satanás. ¿O estás siendo tú instrumento del Espíritu Santo para con tu hermano, llevándole consuelo, ayuda? No somos llamados a ser una iglesia de chismosos, ni una iglesia de jueces, ni de críticos, ni de murmuradores, ni de difamadores. Somos la iglesia de Cristo.
Por eso, hoy no voy a ver la astilla de nadie. Me voy a ocupar de esto, de mi propia viga, para después de quitar mi viga, hacer lo que es el paracaleo con mis hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de ti. Agradecerte de todo corazón por tu palabra que es viva y eficaz y porque tú nos transformas a través de ella. Gracias por corregirnos, Señor. Gracias por instruirnos, por guiarnos a toda verdad. Señor, te pedimos perdón por el juicio que emitimos. Te pedimos perdón por la crítica que emitimos. Señor, si hay alguien que es adicto a emitir juicio, si alguien tiene como droga personal en su corazón el orgullo de opinión y es altivo de ojos, recordemos que tú abominas y aborreces la altivez de ojos. Señor, te pido que hoy podamos regresar a ti, que hoy podamos volver a ti, que hoy podamos arrepentirnos, que podamos cambiar, que podamos ser pobres en espíritu, que podamos hacer luto por los pecados de mi hermano y luto por mis propios pecados, que podamos, Señor, también ser mansos, ser humildes, aprender de ti. Señor, ten misericordia de nosotros, que podamos ser una iglesia con una fuerte conciencia de la responsabilidad de grupo, que podamos respaldarnos, ayudarnos, motivarnos, exhortarnos, que podamos ser instrumentos de ti, Espíritu Santo, y no ser instrumentos del diablo, que podamos, Señor, edificar y no destruir. Señor, te damos gracias porque hoy podemos ver con claridad la viga de nuestro ojo, porque hoy podemos llegar ante ti como el publicano y decirte: sé propicio a mí, pecador, transfórmame y perdóname. Quiero hablar contigo, mi mujer que has venido sin Cristo, tú que sabes que necesitas a Dios. Haz esta oración de fe conmigo. Quiero decirte las mismas palabras que Jesús le dijo a la mujer que querían apedrear en el Evangelio de Juan. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Aquí no hay nadie. Toda esta comunidad de fe anhela tu salvación. Por eso haz esta oración como nunca antes has hablado con Dios y dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Me arrepiento, Señor. Sálvame. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.